En tiempos de cuarentena y aislamiento, es oportuno recordar la terrible historia de Mary Malone, una cocinera irlandesa instalada en Nueva York a principios del siglo XX, que consiguió que muchos de los términos que preocupan hoy a la población mundial fueran masificados, como epidemia, portador sano y propagadores. La llamaron María Tifoidea y pasó 23 años de aislamiento forzado. Eso la convirtió en una de las mujeres más vilipendiadas de Estados Unidos a principios del siglo XX. Su trágica vida se convirtió en un caso paradigmático de lo que son los portadores asintomáticos, aquellas personas que llevan los virus o bacterias de una enfermedad, pero que no muestran ningún síntoma de tenerla. Esta es la historia de María Tifoidea, la mujer que estuvo en la cuarentena más larga de la historia. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que se publiquen y así ayudarnos a seguir creciendo. Mary Malone era una inmigrante irlandesa que llegó a Estados Unidos en 1883, todavía siendo adolescente, para trabajar como cocinera y trabajadora doméstica. Trabajó inicialmente en la ciudad de Nueva York y Long Island, donde se produjeron los primeros contagios y que hasta ese momento nadie los asociaba con ella. Para 1907 ya eran 30 casos de fiebre tifoidea en la zona de Nueva York que no tenían explicación alguna, por lo tanto se comenzaron a rastrear las cadenas de transmisión de la enfermedad en busca de la causa original. Hasta ese momento, funcionarios de salud habían atribuido el insólito brote a diferentes factores como el agua o la comida. Otro aspecto que alimentaba el desconcierto era que la fiebre tifoidea se presentaba por lo general en los suburbios y zonas pobres de Nueva York, y no como empezó a ocurrir en este caso, que partió en las casas de las familias con buenos niveles de ingresos, familias que podían darse el lujo de tener una trabajadora doméstica o cocinera, como era el caso de Mary Malone. En aquel entonces, la ciencia ya había realizado diferentes avances respecto a los fenómenos epidémicos y se habían desarrollado vacunas contra algunas enfermedades infecciosas. Sin embargo, la medicina estadounidense no conocía de caso alguno de un portador asintomático para males como la fiebre tifoidea. Por ello, se barajaron diferentes hipótesis antes de que se estableciera que el origen del brote podía ser una persona capaz de estar años transmitiendo la bacteria de la enfermedad sin presentar ni un síntoma febril y además sin saberlo. George Super fue el funcionario del Departamento de Salubridad de Nueva York que comenzó a sospechar de Mary tras la aparición de nuevos casos en una casa en Park Avenue de Manhattan en 1907. El médico epidemiólogo detectó que la mujer trabajó con aquella familia y luego logró establecer que los anteriores brotes se dieron en domicilios donde ella también había trabajado. Una vez el médico pudo practicar un examen a Mary Malone, detectó en sus desechos la presencia de la bacteria Salmonella, que transmite la fiebre tifoidea. Solo se pudieron realizar los análisis tras la intervención de funcionarios del Departamento de Salubridad y algunos policías. Una vez establecida la condición de Malone, el caso ganó amplia notoriedad en medios neoyorquinos y las autoridades locales tampoco pudieron ignorar el caso de la mujer capaz de transmitir la fiebre tifoidea en forma indefinida. Después de pasar semanas en un cuarto aislado de un hospital, se determinó que sería llevada a un centro médico en una pequeña isla para que comenzara su periodo de cuarentena. Durante 3 años, desde 1907 a 1910, vivió en una cabaña anexa donde le llegaban alimentos para que ella pudiera cocinarlos y comerlos sola. Malone nunca reconoció culpa alguna por los contagios e intentó recuperar su libertad durante sus 3 años de aislamiento. Finalmente logró su objetivo a principios de 1910 con la condición de nunca volver a trabajar como cocinera ni manejar los alimentos de nadie. A pesar de la prohibición, durante los próximos 5 años, Mary Malone igual continuó trabajando con nombres diferentes, como cocinera y en lugares distintos. Era solo cuestión de tiempo para que un nuevo brote de contagio apareciera.
Sucedió nada menos que en un hospital, donde de manera súbita 20 internados desarrollaron cuadros de fiebre alta. Nuevamente fue el Dr. Super quien estableció que la mujer era el origen del brote. Pese a que en los archivos del centro médico aparecía un nombre y una firma diferente, el funcionario reconoció el tipo de letra de Malone. Así fue como en 1915 empezaron para Mary Malone largos 23 años de cuarentena. En 1932, Mary Malone sufrió un accidente cerebrovascular que derivó en una parálisis. Murió 6 años después, a los 69 años, en total abandono, cumpliendo cuarentena en una isla solitaria. Mary Malone fue lo que hoy se conoce como una superpropagadora. Al menos medio centenar de personas se contagiaron a través de ella, y 3 de ellos murieron. Durante un largo tiempo fue considerada la mujer más peligrosa de Estados Unidos. Todavía hoy en día se discute si hubo o no una autopsia y, más importante, si la bacteria seguía o no en sus restos. ¿Te parece justa la medida adoptada contra esta mujer, quitándole su libertad por el bien de la comunidad? ¿Te gustó la historia? Si te gustó el video, por favor deja tu comentario más abajo y suscríbete al canal para así ayudarnos a seguir creciendo y creando contenido.